Listo. Un segundo. Rosario, ya Ya empezamos a estamos, grabar. ya estamos en vivo, Ya ya. estamos en Quedamos vivo. conectadas. Ya estamos Muy en bien. vivo. Muy buenas noches. Estaba confirmando que no tuviéramos problemas técnicos. Pues bueno, muchísimas gracias. Me da mucho gusto estar con ustedes. Finalmente regresar y en mi caso personal y empezar a retomar un tema bien importante. Bienvenidos a los que nos van a escuchar y a los que también nos van a escuchar diferidos. Bienvenidos. Y pues vamos a hablar el día de hoy de un tema importantísimo. Un tema que yo sé que se ha venido hablando cada vez más y más y hay más información, cada vez nos hacemos más conscientes de temas que son bien poderosos como las leyes universales, esos principios que una vez que los entendemos y una vez que los aplicamos, pues créanme que la vida empieza a cambiar, nuestra realidad, nuestro entorno empieza a transformarse una vez que los usamos con intención. Entonces, en esta sesión vamos a estar hablando de lo que son las leyes universales, de la importancia. Vamos a tratar de hacer una introducción general para que podamos ir comprendiendo la importancia de poderlas aplicar en nuestro día a día. Porque queramos o no, ahí están. Entendamos o no, ahí están. Y así es como operamos en nuestro día a día. En los siguientes capítulos, en los siguientes episodios, vamos a poder estar platicando más detalladamente uno a uno para poder ver realmente cómo podemos aplicarlos, estrategias poderosas que les garantizamos los van a poder aplicar en su día a día. Así que bueno, bienvenidas chicas y comenzamos. Vamos a empezar, Lucía, con este tema tan interesante. Pues muchas gracias, Rosario, y bienvenidos y buenas noches para todos los que nos están viendo en vivo y pues buenos días y buenas tardes los que nos estén viendo en repetición. Bueno, déjenme les comento que las leyes universales han sido retomadas por muchos autores. Muchos autores han hablado de las leyes universales, o algunos toman unas como principios y los mencionan como 7. Entre ellos está el libro del Kybalión y que los maneja como 7 principios universales. Otros, los libros de Raymond Halliwell, que es Trabajando con la Ley y menciona creo que 11 principios y otros libros como Earl Nightingale, otros autores mencionan otras leyes. Lo que nosotros vamos a tratar de hacer es hacerles un recuento en estos videos, en estas siguientes sesiones que vamos a tener, de cómo ellos nos hablan de las leyes universales, pero más que nada no se trata de cuáles son todas esas leyes y qué es lo que ellos nos dicen, sino cómo estas leyes, cómo entenderlas, nos van a ayudar a nosotros a alcanzar un mejor resultado en nuestras vidas, como el saber que la ley es la mente, es cómo pensamos y cómo actuamos, o sea, en lo que enfocamos nuestra atención y nuestra mente. En eso es lo que vamos a tener los resultados. Entonces, los principios universales o las leyes universales son fundamentos en los que se basan y mucha gente los maneja como algo espiritual, otra gente los maneja como algo esotérico o metafísico, pero en realidad son leyes que son fundamentos, que son bases, que las entendamos o no las entendamos, marcan nuestra vida. Y algunas de ellas pues son la ley del mentalismo o pensamiento, la ley de atracción, la ley de vibración. Entonces, vamos a irles desmenuzando muy poco a poco, pero más que nada es saber que en lo que nosotros pensamos de eso, esos van a ser los resultados en nuestra vida. Y eso han estado la mayoría de los científicos y la mayoría de los sabios de todos los tiempos han estado, cada quien maneja teorías distintas, pero la única cosa que han concordado es en esto, que en lo que pensamos es lo que atraemos. Donde ponemos nuestra atención es los resultados que tenemos. Entonces, de eso se tratan las leyes universales, de saber cómo funciona nuestra mente y cómo con esas leyes podemos enfocarnos en tener nuestra mente y nuestra atención en lo que sí queremos en vez de enfocarnos en lo que no queremos.
Entonces, le paso la palabra a Ana Cristina, que nos va a hablar un poco más sobre esto. Bueno, buenas noches a todos. Qué alegría estar aquí compartiendo una vez más y tener la oportunidad de transmitirles algo que para nosotros ha sido tan valioso en este proceso. Porque lo importante es que entendamos que el éxito que tengamos en la vida va a depender de si estamos trabajando de acuerdo con la ley. Ese es el secreto. Por ejemplo, podríamos decir, bueno, ¿quién pone en duda la ley de gravedad? Nadie duda de que si se tira de un segundo piso se va a hacer daño, porque no importa si cree o no en la ley de gravedad. Lo cierto es que la ley de gravedad trabaja siempre, trabaja para todos, trabaja para seres que no son conscientes, porque trabaja para los animales también, trabaja para las cosas. Entonces, lo mismo pasa con las leyes universales. Digamos que la gravedad, el electromagnetismo, la hidráulica, todos son leyes que regulan lo material, ¿verdad? Las cosas físicas que vemos, el agua, el aire, la electricidad, bueno, no la vemos, pero vemos la manifestación, vemos la luz, vemos el poder de una licuadora si la conectamos. Pero hay estas leyes que regulan lo que no vemos. Y eso funciona igual para todo el mundo. No es cuestión de que si yo creo, van a trabajar para mí y si no creo, estoy exento de las consecuencias. Eso no es así. Las leyes universales trabajan para todos por igual. Y es una forma, Bob lo describe y Mary Morrissey también, es como el modus operandi de Dios, porque nos pone a todos los seres humanos en las mismas condiciones. O sea, todos trabajamos bajo las mismas leyes y tenemos las mismas consecuencias. Entonces, es un movimiento inteligente aprender a usarlas para usarlas a nuestro favor. Y no necesariamente tenemos que entender puntos y comas de toda la teoría de las leyes. Nosotros no sabemos o no entendemos todas las manifestaciones de la electricidad, no somos electricistas, pero fácilmente podemos aprender a prender o apagar una luz. Entonces sabemos que la podemos utilizar. Esa es la invitación que nosotros queremos hacerles entender un poquito más cuáles son, de qué se tratan, cómo nos ayudan, para que ustedes puedan también ser exitosos y aplicar todo lo que hemos venido entendiendo antes, como las facultades mentales. Todo este trabajo que hacemos en Thinking into Results es basado en las leyes universales. Entonces, ahora le cedo la palabra a Marilis para que nos cuente un poquito más. Gracias, Ana Cristina, y de verdad súper feliz de estar aquí una vez más compartiendo este material que es tan espectacular, que ha cambiado la vida de miles de personas y que, bueno, está transformando también mi vida. Entonces les comento un poco de lo que es las leyes universales, porque consciente o inconscientemente la aplicamos. Nosotros, es porque la ley es la ley, nos regimos todos por la ley universal. Como lo quieran ver, como no lo quieran ver, ahí está. Mira, como por ejemplo, la ley de la causa y efecto, la ley de la vibración, la ley de la atracción. Les pongo un ejemplo, cuando nosotros nos levantamos, ¿verdad? Nos levantamos así como un piloto automático y nuestro pensamiento, ¿saben que según las estadísticas dicen que los pensamientos de nosotros son a un 80% negativo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú unes tu pensamiento en piloto automático y te levantas y empiezas que tengo que hacer esto, que tengo que hacer lo otro, que no me va a salir bien, estás ahí, ya estás atrayendo la ley de la atracción. Y eso es lo que va a pasar, donde tú pones tu pensamiento, tu atención, así tú quieras o no quieras, la ley de la atracción ahí está funcionando. Por eso es que cuando la persona, ¿verdad?, está inconsciente, no sabe que la vida está regida por leyes, ¿verdad? Entonces vive inconsciente, con pensamientos negativos, con una vida que
Porque nosotros no obtenemos lo que nosotros queremos, nosotros obtenemos de la vida lo que realmente somos. Y por eso, si nosotros tenemos pensamientos negativos o no los educamos, ¿verdad? Eso es cuando empezamos a tener una vida consciente. Una vida, cuando tú empiezas a tener una vida consciente, empiezas a tener el conocimiento de estas leyes universales, empiezas ya tú empiezas a crear tu vida. En vez de que las circunstancias crean tu vida, tú empiezas a ser el diseñador de la vida que quieres, porque empiezas a controlar tus pensamientos y a rechazar lo que no quieres y a ponerle poder a lo que sí quieres. Entonces es una invitación a que esta conversación que vamos a tener en estos días va a ser de gran impacto para tu vida si de verdad estudias con nosotros toda esta información que te vamos a dar tan importante de lo que son las leyes universales, lo que es vivir consciente y lo que es vivir inconsciente. Entonces, le voy a pasar la palabra a Maru para que nos va a extender un poquito más lo que es el conocimiento de las leyes universales. Gracias. Gracias, Amarilis. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Y sí, mucha gente se pregunta en cómo influye nuestra mente en la forma en que cómo interactuamos con las leyes universales. Bueno, basado como dice Amarilis, cuando no sabemos lo que pensamos y somos inconscientes, pues no tenemos control de esos pensamientos. Pero muchas veces sí somos, así mismo como lo hacemos inconscientemente en negativo, lo hacemos inconscientemente en positivo. Un ejemplo a mí me gusta hablar con muchos ejemplos porque me parece que es muy fácil de entenderlo. Y es una de las cosas, por ejemplo, yo siempre fui un inconsciente, una persona inconsciente manifestadora. Manifesté muchas cosas en mi vida sin saber lo que estaba haciendo porque yo siempre fui muy positiva, quería algo y siempre me enfocaba en lo que yo quería, no en lo que yo no quería. Entonces, con muchos años después aprendí que esa era una forma también de yo manifestar. Y como decía Marily, o sea, muchas veces lo que pensamos exactamente es lo que atraemos, porque es la ley de atracción. Pero hay una ley en el medio que mucha gente no lo sabe, que va antes de la ley del pensamiento, que es la ley del orden, señores. Y si no tenemos no ordenamos miren cómo va. Ordenamos la ley del orden. Después vamos a los pensamientos. Y la otra que va en el medio entre el pensamiento y la atracción es la vibración. Y miren cómo empieza algo tan sencillo como un día. Si nosotros empezamos todo desordenado, nuestros pensamientos, no sabemos dónde están las cosas, se nos pierden las llaves. Yo soy una de esas, no se crean. Hay días que tengo que no puedo ni pegar 2 más 2, digo 5. Y después de allí, entonces empiezo a pensar, bueno, entonces voy a llegar tarde porque ya se me perdió la llave, miren. Entonces después empiezo a sentirme angustiada. ¿Y qué es lo que manifiesto? ¿Ven cómo va el orden? Miren qué fácil es un sencillo ejemplo de cómo nosotros hacemos esto. Algo que no puse en orden porque no ordené las cosas de repente el día anterior o no coloqué mis llaves donde tenían que ir. Vienen los pensamientos negativos. Dije, llego tarde, vibro, empiezo a sentirme ansiosa y ¿qué manifiesto? Efectivamente, abrió el puente y llegué tarde a la cita. Entonces, así, como una cosa tan sencilla, señores, es como en nuestras vidas. Entonces, esto que vamos a tener estas semanas que vienen, que vamos a empezar ya con la primera ley, la semana que viene, vamos como quien dice, a ordenar ese rompecabezas que tenemos en nuestras vidas y en nuestras mentes, porque la idea es eso, tratar de explicarles a todos ustedes cómo ustedes tengan más conciencia de cómo están viviendo su vida. Y cuando ustedes tengan ese despertar, como dice Bob y Mary Morris, ese despertar de la conciencia, ustedes no van a volver atrás. Porque hoy en día yo misma me doy cuenta cuando estoy así y yo misma me paro y digo, espérate, esta no soy yo. Tómate 2, respiro y ahí mismo se van calmando las cosas. Entonces yo los invito y el día que se sientan así, como decía también Esther Hicks, decía, cuando te sientas así que las cosas no te van saliendo el día, vete a dormir una siesta. Y muchas veces lo hago. Hay días que yo recojo mis cosas y digo, hoy no es el día. No sigas empujando porque lo que persiste, resiste. Lo que resiste, persiste. Entonces, no dejen de empujar la rueda. Entonces, ese día,
no se lleven duro, relájense y digan, hoy no fue un buen día, mañana retomo o más tarde retomo. Y a veces con una siesta o te vas a tomar un café con tus amigas, te despejas tu mente y vuelven a empezar y hacen como un reseteo. Entonces hay que cambiar ese diálogo interno. Así que con esta pequeña información y ejemplo le paso la palabra a mi amiga Rosario. Maru, pues qué bárbaro, porque yo creo que todos nos sentimos en algún momento dado identificados con lo que comentas y la importancia de Ujú. hacer ese alto, ¿verdad? Y retomar, digo, al final del día no es dejar a un lado, sino es simplemente poner en orden nuestros pensamientos y principalmente pues esa energía y esa vibración que tenemos. Y precisamente cuánta gente no hemos escuchado en decir que se esfuerzan y se esfuerzan trabajando. Muchas veces, y yo le atribuyo mucho a cuestiones culturales, crecimos en el que trabaja duro, duro para poder tener más, ¿verdad? Y Ujú. muchas veces vivimos en esa creencia, yo viví así por muchísimos años, en que más, entre más te esfuerces, pues bueno, más es lo que vas a poder conseguir. Pero muchas veces no es el hecho de que nos esforcemos tanto, no necesariamente eso representa lo que tú vas a obtener. Todo eso va precisamente asociado a lo que son las leyes universales. Y muchas veces de nada sirve, y nosotros lo sabemos porque al final lo pasamos, así como está mucha gente ahorita tratando de sobrevivir los días. Muchas veces ese esfuerzo, cuando no hay conciencia, pues la verdad es que no va a haber un resultado deseado, un resultado óptimo. Nos quedamos, como le digo yo, estacionados, ¿verdad? Nos quedamos estacionados ahí de manera permanente hasta que decidamos entender el cómo operamos, entender el cómo funcionan esas leyes de las que tanto hemos hablado, estamos hablando, y que cuando trabajamos muchas veces desde el miedo, y bien lo decía Amarilis, no obtenemos lo que queremos, obtenemos lo que somos. Y cuando estamos muchas veces con esa ilusión, tratando de empezar un proyecto, pero a la vez estamos trabajando desde el miedo, desde la escasez, desde ese piloto automático, como decía también Maru, pues estamos generando una energía que no siempre está alineada, ¿verdad? Con lo que realmente deseamos, y es donde no entra ahí como que la congruencia, y es donde aplica el no obtengo lo que quiero, obtengo lo que somos. Entonces, es como ir remando, ¿no? Ir remando, pero contra la corriente, y al final obteniendo los mismos resultados de los cuales muchísima gente, les garantizo que ya están cansados de eso mismo. Y por eso existe la ley de la atracción, ya lo comentaban ustedes, la de vibración, la causa y efecto, que ya las iremos viendo un poquito más a detalle. Y al final creo que no se trata de ni tanto esfuerzo físico, sino más bien de calidad, calidad en cuanto a tu energía, a esos pensamientos que te mantienen pues en donde estás ahorita. Y cómo es importante, como decía Maru, hacer esas pausas, detectar, eso para mí es bien importante, como hacer esa autorreflexión, incluso hacerla diario es una de las prácticas que a mí me gusta hacer, porque al final eso me permite saber que salió bien para poder replicar, que salió a lo mejor o qué puedo cambiar, qué parte de esa energía que estoy proyectando estoy sigo generando a veces de manera inconsciente. Entonces, eso es bien importante para poder empezar a entender el que a veces no es necesariamente o no se trata del esfuerzo, de que trabajar más, trabajar más. ¿Cuántas veces no vemos familias de que están con 3, 4 trabajos, pero al final siguen desde el miedo, ¿verdad? Entonces, eso es lo mismo, como decían ustedes, lo mismo que yo genero en emoción se convierte pues en vibración, toda esa frecuencia que yo mando, y es lo mismo que voy a estar atrayendo, independientemente si tengas 3 trabajos, si lo hagas con más prioridad o con más tiempo. Al final del día operamos por leyes, y exactamente lo mismo que nosotros Mm. estamos enviando de energía es lo mismo que vamos a traer. Eso ya lo vamos a ir viendo un poquito más adelante, para que sepan que la buena noticia es que todo se puede cambiar, Ujú. todo se puede moldear una vez que estamos conscientes. Por eso es importante esta primera sesión, para que te hagas un poquito de conciencia general de que, como bien hemos venido repitiendo y coincidimos todas, lo entendamos o no lo entendamos, lo aceptamos o no lo aceptemos, así es como operamos y ahí están. Así que creo que cuando a veces las cosas no van
como nosotros esperamos, pues bueno, no perdemos nada intentar algo nuevo, ¿no? Al final, como les decimos, ahí están y están a favor de todos nosotros. Es cuestión nada más de que las apliquemos de manera adecuada. Y ese esfuerzo que estás ejerciendo, a veces no es cuestión de cantidad, sino es cuestión de calidad. Entonces, ya lo vamos a ir viendo y vamos a ir pasando estrategias efectivas que les garantizamos les van a empezar a cambiar sus resultados. Así que, Lucía, continuemos con este tema porque la Sí. verdad que está muy interesante y sé que va a hacer clic con mucha gente que nos está escuchando. Sí, claro. Bueno, déjenme les platico que nosotros vivimos en cuatro planos en cuatro planos distintos. Normalmente todos queremos cambiar nuestros resultados en el plano físico. Y ahí es donde ponemos toda nuestra atención y ahí es donde ponemos el esfuerzo y queremos cambiar en el plano físico, pero el plano físico, háganse de cuenta que es como la fotografía, como la fotografía o el espejo ya tomado. Entonces, si quieres cambiar la foto, pues tienes que cambiar lo que se tomó de la foto, no la foto. Si quieres cambiar lo que aparece en el espejo, tienes que cambiar lo que está reflejándose en el espejo, no el espejo. Entonces, ese es el plano físico, pero hay otros tres planos. Dentro de esos cuatro planos hay otros tres que son los que determinan lo que se va a manifestar en el plano físico. Y entonces en esos tres planos son el plano de pensamiento o el plano mental, el plano emocional y el plano espiritual o energético. Entonces, si nosotros queremos hacer cambios, tenemos que cambiar lo que está tomándose la foto. Yo no puedo estar pensando sobre que quiero tener buenos resultados a nivel salud en el plano físico y estar pensando todo el día y hablando todo el día de todas las enfermedades que hay, viendo noticias que me están generando vibración de ansiedad o de angustia, generando bioquímica que me enferma. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Si yo lo que quiero cambiar es en el mundo físico, enfocarme en esos otros tres planos. En el plano de pensamiento, que el plano de pensamiento me va a generar un sentimiento y en el plano del sentimiento me va a generar una vibración, que la vibración es la energía. Entonces, si yo quiero cambiar mis resultados, me tengo que enfocar, ya sea que primero cambie mi energía o que cambie mi emoción o que cambie mis pensamientos. Los tres, no hay un orden específico, están súper unidos. Entonces, tú haces un cambio energético, empiezas a hacer los saltos o haces el movimiento este de la Mujer Maravilla de Wonder Woman o el movimiento este de Superman volando y esos movimientos hacen un cambio en tu energía. Si tú empiezas, por ejemplo, ahorita lo que decía Maru de que Esther Hicks comentaba que cuando entras en un tren de pensamiento negativo, pues que te vayas a tomar una siesta, lo que tú puedes hacer también es salir y caminar, sonreír ante el espejo, te puedes poner y hacerte una acariciarte así como cuando las mamás se hacen ya, ya, ya. Resulta que con eso tu cuerpo en automático entiende que todo está bien, porque tú no puedes estar estresado y a la vez estarte tomando tu tiempo para hacer calmarte a ti mismo, para abrazarte. Hay un estudio que dice que con este movimiento del abrazo y hacerte así, se genera una bioquímica de calma, de relajación. Entonces se genera una bioquímica positiva. Otra de las estrategias también es esto de tararear o humming, le llaman en inglés, ¿no? Entonces, si tú empiezas a tararear una canción de cuna o empiezas a tararear una canción que te calma, que te relaja, en automático tus niveles de estrés bajan. Y cuando bajan tus niveles de estrés, aumentan tus niveles de testosterona o de dopamina entonces generas una bioquímica positiva. Y también eso es muy importante, saber que donde pones tu atención, así sea, no importa si es verdad o es mentira. Eso no importa. No importa si te lo estás imaginando o si es de verdad o es algo que estás viendo en la realidad. No importa si lo quieres o no lo quieres. No importa, solo lo que importa es que si tú le estás poniendo atención, estás poniendo eso en tu sistema activador reticular y esa atención que tú estás poniendo
te va a generar que vengan cosas de acuerdo a esa vibración. Si tú pones atención en algo negativo, ya sea por empatía a una amiga que te está contando algo malo, la vibración que está generando esa empatía va a hacer que tú entres en esa vibración y dependiendo de esa vibración vas a traer cosas a tu vida que estén de acuerdo a eso. Entonces, por eso es tan importante, porque en dónde ponemos nuestra atención, porque nosotros tenemos en nuestro cuerpo el sistema activador reticular que nos trae cosas de acuerdo a eso, a lo que le pusimos atención. Tenemos las neuronas espejo que háganse de cuenta que nos ponemos en la misma vibración y frecuencia que la persona con la que estamos teniendo esa empatía o a la que estamos poniendo atención. No importa si es el político al que no nos cae bien, no importa si es alguien que está hablando de un problema de salud o si es alguien que está hablando de algo muy festivo, si es alguien que está teniendo un bebé, si es alguien que se está enamorando y está planeando su boda. Donde ponemos nuestra atención, ponemos nuestra vibración. Entonces, por eso es tan importante saber que dependiendo de nuestros pensamientos se genera un sentimiento y dependiendo de ese sentimiento se genera una bioquímica, que es la energía, que es la tensión, que es la emoción y dependiendo de eso se genera la vibración y dependiendo de la vibración viene la resonancia y la atracción. Entonces son tres leyes en conjunto, pero que todo tiene que ver con la energía. La energía es súper importante. ¿Cómo nos sentimos? Es una manera de decir que estamos vibrando de esa forma. Nosotros, hay una escala de Hawkins que viene la energía, pero nosotros no nos podemos medir, no nos podemos hacer continuamente un electroencefalograma para saber en qué escala estamos, pero sí podemos saber cómo nos estamos sintiendo. Nos estamos sintiendo con enojo, con duelo, nos estamos sintiendo deprimidos, nos estamos sintiendo tristes, nos estamos sintiendo alegres, en agradecimiento, en gratitud, en amor. ¿Cómo nos estamos sintiendo? Y entonces, dependiendo de eso que sientas, es lo que vas a empezar a traer. Y por eso es tan importante saber que conozcamos o no conozcamos las leyes no dejan de funcionar, siempre están funcionando en nuestro favor o en nuestra contra, dependiendo de a qué le pongamos atención. Entonces, pues cedo la palabra a Ana Cristina. Ay, muchas gracias, Lucía. Sí, es interesante. A mí me tocaba hablar en este pedacito sobre si las leyes son algo espiritual más o más científico, pero yo lo que he aprendido es que las cosas científicas las vamos pudiendo corroborar conforme avanza la ciencia, ¿verdad? Al principio todo lo desconocido nos parece como místico, raro, esotérico. Entonces, de lo mismo pasó cuando empezaron a pensar, bueno, la Tierra no es plana, es redonda, y todo el mundo, ¿qué? ¿Cómo? Si la Tierra no puede ser redonda porque la gente se caería. Bueno, ya después supimos que había una ley de gravedad que hace que la gente no se caiga. Después que la Tierra le da vueltas al Sol y no el Sol a la Tierra. Entonces eso también era algo que era dramático. Y cuando hablamos de leyes, hablamos de vibración. La gente lo veía como algo raro, como algo hippie, como algo, no sé. Pero, bueno, tan así que cuando se empezó a hablar de las leyes, que empezó Earl Nightingale, que Napoleon Hill hablaba de vibración, resulta que en la primera edición del libro Piense y hágase rico de Napoleon Hill hablaba muchas veces de vibración y en las siguientes ediciones quitaron esa palabra, porque en ese momento de la historia la palabra vibración sonaba como que no, la gente no iba a entender eso. Earl Nightingale, cuando habla en su programa Lidera tu campo, explica cómo funcionan las leyes, pero no habla de las leyes, porque tampoco iba a ser eso aceptable. Hoy en día sí podemos hablar abiertamente de las leyes. ¿Por qué? Porque ya la neurociencia ha ido avanzando tanto que es como nos decía Lucía, o sea, el doctor Hawkins en su tesis de grado hace este diagrama de cómo las emociones tienen diferentes vibraciones y es algo que se puede medir y cuantificar.
Entonces, no es que no sea científico, es que muchas veces la ciencia todavía no sabe cómo explicarlo o cómo medirlo. Pero en este momento, por ejemplo, hablando mucho de cómo las leyes del universo funcionan en nuestro cuerpo, en nuestra salud, que era lo que decíamos de cómo nuestros pensamientos influyen en cómo funciona nuestro cuerpo, y ese nivel alto de estrés por unos pensamientos que están llenos de miedo o de ansiedad, eso se manifiesta en enfermedad, pero antes eso no se podía medir. Ahora el doctor Joe Dispenza está haciendo todo esto que estamos hablando acá, él lo está midiendo en laboratorios de neurociencia y se puede ver la diferencia en la persona antes de pensar, después de pensar un determinado pensamiento, o cuando la gente que está trabajando en un grupo, en un equipo, empieza a mandar su energía positiva, su pensamiento a una persona del grupo que está teniendo alguna condición física. Y a veces pensamos, pero ¿cómo el pensamiento? Bueno, todos sabemos que el pensamiento es energía y lo podemos ver fácil cuando estamos en una fila o en un lugar público y alguien nos ve fijamente, nosotros no nos damos cuenta. Inmediatamente volvemos a ver qué está pasando porque sentimos que alguien nos está viendo. Entonces, si lo podemos percibir es porque el pensamiento tiene una fuerza enorme, porque es energía que podemos percibir. Y entonces nos vamos dando cuenta como las leyes sí regulan la parte espiritual, porque como decía Lucía, operamos al mismo tiempo en todos los planos, el plano espiritual, el plano emocional, mental y físico, pero también tienen una base científica y es esa manera de Dios de darnos a todos en el planeta las mismas oportunidades, porque las leyes funcionan igual para todos los que estamos acá. Entonces, les cedo el paso a Marilis, creo que le toca ahora. Sí, vamos a hablar un poco de qué cambio podemos notar cuando empiezas a aplicar las leyes. Bueno, es cuando empiezas a ser consciente de las leyes y sabes que las estás aplicando en tu vida, realmente es ahí cuando encuentras la paz. Porque empiezas a ver en todo, empiezas a ver la oportunidad, empiezas a ver cómo las cosas fluyen. ¿Ok? O sea, tu vida, tú dices, no, ya es magia, no, es ley, porque eso es. La vida está regida por leyes, es lo que nosotros pensamos, sentimos, actuamos y ahí tenemos los resultados. Y lo que estaba diciendo Maru, la primera ley más importante es la ley del orden. Cuando tienes orden en tu vida, tienes paz y tu vida empiezas a ver en todo una oportunidad y empiezas a ver cómo todo fluye. Yo le tengo un ejemplo en mi vida porque yo por mucho tiempo en mi inconsciencia yo tenía una ley muy clara que era la ley de la reactividad en vez de la causa y efecto. Yo era reactiva, yo era así, microondas, tiki, tiki, o sea, era una cosa impresionante. Entonces, eso de verdad me causó bastantes struggle, me causó bastantes dificultades con mis hijas, con mis maestricas, ¿no? Entonces, tengo una en particular, que es mi maestra mayor, que le encanta apretarme los botones, ya sabes. Entonces, mi ley que antes era la reactiva, ¿verdad? A cuando ahora consciente la ley de la causa, el efecto y la vibración y todas las leyes. Entonces, ya esos botones desaparecieron porque ella empieza a darle como, porque ella es un máster en botones, ¿verdad? Porque ya la veo así, pero ya es con amor y yo, wow, ¿cómo yo caía en eso? Entonces ahora que respiro, veo, Dios mío, ¿qué tengo que yo aprender en esta experiencia, en esta conversación, en este momento con ella? Me pienso, o sea, ya es
ya no es reactividad, ya es causalidad, ya es verla o sea, ya es verla desde el amor, ¿verdad? O sea, no es que todo es color de rosa, ¿no? Estamos en construcción. Sin embargo, se ve cuando tú empiezas a usar las leyes universales en tu vida. Primero, cambia tu comportamiento, ¿verdad? Y cambia tu entorno. Una vez más, volvemos. Y tú empiezas a ser el ejemplo, empiezas a convertirte en esa persona que tú quieres y las demás personas ya empiezan a tratarte diferente, porque ya mi hija empieza a saber que ya bueno, ¿y qué le pasó a esta? Esta ya no tiene más botones, ¿no? Y no es eso que no los tenga, porque ya los identifico, que eso es otra cosa, ¿verdad? Ya los identifico y ya podemos tener una conversación, ¿sabes? Otra cosa, ese es en el plano con mi familia, con mis hijas, ¿no? En el plano de la relación. En el plano, yo también trabajo en lo que es el real estate. Y de verdad que llega un momento que yo entendí la ley de la gestación, porque para mí era tipo microondas, ya, yo quiero ayer, yo quiero que cierre. Y cuando la persona me decía que quería, que iba a pensar, no, pero ¿qué vas a pensar? Pero tú no tienes nada que pensar, pero ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué momento? O sea, era así, esa era Amarilis antes, ¿verdad? Ahora, cuando me dicen tengo que pensarlo, ya entonces vengo en otro plano. Eh, ¿Qué te está haciendo falta? ¿Qué información te está haciendo que necesitas? No falta. ¿Qué información necesitas para que esto se haga posible? Entonces, y si no es la ley de la gestación, hay que entenderla. O sea, cuando entiendes esa ley, te das, da- te causa una paz porque sabes que va a venir, que va a fluir, que como un bebé tarda 9 meses, como una flor tarda, una semilla tarda en florecer, un árbol, y así empiezas a ver la vida. Y es maravillosa porque la verdadera felicidad es cuando consigues la paz, cuando estás en paz y sabes, estás claro que las leyes universales funcionan, quieras, no quieras, estés consciente o no lo estés. Entonces, vamos a seguir hablando mucho de esto, de las leyes universales, y ojalá que lo puedas entender y practicar en tu vida para que veas la paz y la felicidad que vas a conseguir en tu vida. Le paso ahora la palabra a Maru y seguimos hablando, porque vamos a seguir hablando de este tema fascinante. Maru, adelante. No, estás en mute. Disculpe, Listo. sí, creo que Rosario va Sí. a comentarnos algo antes de yo decirle algunas cositas. Sí, conectando un Ah, poquito con lo que mencionabas, Amarili, la importancia de una vez que muchos a lo mejor de los que nos están escuchando, obviamente a lo mejor ya están expuestos, ya han estado expuestos a información sobre las leyes universales, muchos de ellos, porque afortunadamente cada vez, como les digo, y como también nos decía Ana Cristina, se ha ido haciendo más abierto, ¿no? Todo este tema y hemos tenido la oportunidad de estar más expuestos. Pero también muchas veces, como lo mencionabas, Amarilis, estamos en una época también de microondas, ¿verdad? Que queremos mm, todo de manera instantánea. Y mm, muchas veces de los errores más comunes que hemos podido ver, a mí también me pasó porque yo desde muy joven he estado expuesta a estos temas, sin embargo, como que no los había internalizado y estaba hasta cierto punto como en esa etapa que comentabas de microondas, yo quiero todo ya. Y muchos de los errores que cometemos y por eso decimos, ay, no funciona. No funciona y nos desesperamos y eso no es cierto, ¿verdad? Eso es más que nada suerte a los que consiguen pues lo que realmente desean, ese objetivo, ¿no? Pero muchas veces no es suficiente el estar deseándolo, el estar repitiéndolo, el estar haciendo
esas afirmaciones positivas si realmente no hay un cambio interno, un cambio realmente a nivel subconsciente? Porque debemos de entender que tenemos esas dos partes, al menos en las cuales nosotros nos enfocamos, ¿no? La mente consciente y la mente subconsciente. Nosotros conscientemente podemos decir, pues sí, sí deseamos tener esa casa nueva, deseamos tener ese carro, pero inconscientemente o en el subconsciente tenemos esa creencia limitante, esa creencia de no merezco, del miedo, y entonces es cuando muchos intentan manifestar, pero de la manera pues equivocada, porque al final están obteniendo o están teniendo esa manifestación desde el deseo, pero no realmente desde la energía que se necesita para que realmente se pueda proyectar. Estamos haciendo a lo mejor esos tips que nos dieron, pero cuando no hay un proceso interno desde raíz, pues entonces estamos vibrando de la manera equivocada para que realmente podamos obtener eso que tanto deseamos, y que a lo mejor la información la tienes, pero acuérdense que hay un estrecho entre saber y hacer, ¿verdad? Y en ese estrecho es donde nos perdemos. La mayoría, cuando no tenemos una guía, que a lo mejor ustedes van a coincidir conmigo que todas al final, una vez de que tuvimos esa guía, ese apoyo de un mentor, una vez que ellos caminaron con nosotros el proceso para hacernos entender cómo realmente operan las leyes, cómo realmente trabajarlas desde el interior, es cuando realmente empezamos a cerrar esa brecha, ¿no? Entre el saber y el hacer. Al final del día, creo que los resultados son los que hablan por sí solos desde dónde o desde qué vibración estamos trabajando. El universo no responde en base a lo que nosotros queremos y no responde a nuestros tiempos, como decía también Amarilis, todo lleva un tiempo. Él va a responder mientras estemos en la vibración y en la frecuencia correcta, pero va a responder en los tiempos indicados. Nosotros tenemos el qué y el por qué, ¿verdad? Las leyes universales, el universo nos va a dar el tiempo. Entonces, también eso es bien importante, como nosotros mencionamos mucho y escuchamos también mucho a Bob decir, hay que confiar en el proceso. Y en esa parte entra también muchas de nuestras facultades mentales, entra también, como lo queramos ver, la fe, la creencia en el que realmente, pues así es como operamos y así es como realmente vamos a lograr obtener resultados distintos. No por el deseo, sino por realmente qué vibración estamos nosotros mandando, qué frecuencia estamos enviando, porque al final del día es lo que nosotros vamos a obtener. Los resultados, nosotros creo que estamos viviendo, y más ahorita es importante la gente que nos va a escuchar, incluso que compartan, porque al final creo que ahorita con todos los cambios tecnológicos, con todos los cambios que estamos viviendo, estamos en una época todavía de más acelere. Ese acelere nos hace precisamente querer desear todo instantáneo, ¿verdad? No tenemos paciencia ni siquiera para un teléfono de un modelo anterior, porque ya lo queremos cambiar porque ya está muy lento. Ahí vemos yo, que soy maestra, veo a los niños chiquitos, pero dale, dale así con cuando se atora el iPad, se atora algo, porque ya no existe esa paciencia, precisamente el esperar el tiempo que se requiere, ¿verdad? Entonces, creo que eso es bien importante. Y aquí durante estos siguientes episodios, capítulos que vamos a estar hablando, los vamos a ayudar a ir clarificando un poquito más, a ir entendiendo cómo hacer esa manifestación realmente desde el interior, desde a manera subconsciente, a nivel subconsciente, para que realmente logremos la vibración que necesitamos para obtener lo que realmente queremos. Acuérdense, y lo hemos venido repitiendo casi todas en nuestro momento de participación, no obtenemos lo que queremos, obtenemos lo que somos, obtenemos desde la vibración y desde la energía en la que estamos operando. Así que, Maru, continuemos porque yo sé que nos tienes algo bien interesante. Sí, gracias, Rosario, gracias. Sí, yo estoy segura que muchos de ustedes, y bueno, a mí muchas veces me han preguntado,
¿Cómo puedo, si quiero empezar a utilizar las leyes universales para alinear mi vida? ¿Qué prácticas debo hacer? ¿Cómo debo empezar? ¿Verdad? Como nos enseñó Bob Proctor a nosotros, y pues estoy segura que algunos de ustedes tienen sus mentores o necesitan algún mentor, si necesitan alguna pregunta, tienen algún comentario, nos podemos guiar fácilmente en nuestros próximos episodios, para eso estamos. Y pues lo más importante es empezar a observar nuestros pensamientos. Tenemos pensamientos de miedo, de duda, algunos de escasez, ¿verdad? Y seguimos repitiendo lo mismo. Tenemos que ver cómo nos hablamos internamente a nosotros mismos. ¿Qué nos decimos? Nos hablamos con cariño, hablamos con afirmaciones, hacemos alguna visualización diaria y que el lenguaje ese es nuevo para nosotros. Nos sentimos cómodos porque si lo estamos diciendo y afirmando, pero no nos los creemos, no va a funcionar, señores. Por eso es que muchas veces la gente dice, las afirmaciones no funcionan. No, sí funcionan, pero no es repetir como papagayo. Es como cuando algunas personas, por ejemplo, yo soy católica y tú vas a la iglesia y la gente repite la oración, pero no sabe ni lo que está diciendo y no lo sienten. Entonces, sin embargo, la gente que va a la iglesia cristiana y dice, ah, bueno, pero es que oran diferente. No, no, es que allí no están repitiéndolo, pero igual se conectan. Y en la iglesia católica también son dos diferentes formas de hacerlo. Es como tú lo utilizas, es lo mismo. ¿Estás utilizándolo conscientemente o simplemente estás repitiendo como un disco rayado? Así no vas a conseguir los resultados. También es importante elevar nuestra vibración conscientemente, estar en gratitud, usar música positiva, escuchar cosas que nos agraden, meditación, el silencio, la oración, si son personas que les gustan orar, porque tu frecuencia emocional es el imán para atraer lo que tú quieres en tu vida. Y también es importante tomar una acción alineada. No se trata solo de pensar bonito y que la gente me dice, es que tú eres muy positiva. Y ustedes piensan que yo digo, ay, el día es lindo, es lindo, es lindo, es lindo y se hace lindo. No, señores. Se trata de actuar de tu nueva identidad. ¿Para qué? Para estar en un nivel de conciencia que deseas llegar, porque vamos a traer lo que ya nos creemos que somos. Y ustedes no están aquí por casualidad esta noche. Ustedes lo saben, ¿verdad? Porque ustedes están aquí porque están listos para empezar a cambiar y alinear su vida con estas leyes universales, porque eso es lo que ustedes son. Y si están aquí es porque quieren saber más sobre el material. Y por eso nosotros en nuestros próximos episodios y entrenamientos vamos a profundizar estos temas de cómo reprogramar nuestra mente, activar tu autoimagen, utilizar conscientemente todas estas leyes universales para manifestar, como siempre yo digo, una vida con propósito, abundancia y libertad financiera, porque vamos a llevarles a llevar la vida que ustedes quieren, no la que están viviendo, porque se merecen mucho más. ¿Ustedes están listos para dar ese salto cuántico y confiar en el proceso? Prepárese para su transformación, chicos. Aquí les dejo con mis amigas que les van a ahondar un poco más en esto. Excelente, excelente. Pues creo que la verdad estuvo bastante nutrida la información del día de hoy y creo que la importancia también de comprender que nosotras pasamos ese camino, nosotras vivimos esos procesos de transformación y hay una gran diferencia, ustedes lo van a corroborar, de que cuando vas acompañado de un mentor, de un coach, es un mundo de diferencia. ¿Por qué? Porque a veces no estamos en los niveles de conciencia adecuados para caminar ese proceso solos. Acuérdense que no es lo que queremos, es lo que somos. Entonces, ahorita a lo mejor si tú sientes que estás un poquito atorado, que hay algo que no te suena, esa monotonía de tu trabajo, de la casa, pues a lo mejor es el momento de tomar decisiones. Cada uno los invitamos a que cada uno de ustedes nos visite nuestras páginas, en nuestras redes sociales. Todas tenemos redes, todas tenemos canal de YouTube. Estaríamos encantadísimas de poderlos ayudar, de poderlos guiar y también que estén al pendiente porque cada una de nosotras tenemos programas de ayuda, programas de transformación y que les garantizamos van a empezar a ver esos cambios que solos a veces pues van a llevar más tiempo y lo que hacemos nosotros es precisamente acortar ese tiempo desde la intención. No sé si ustedes, chicas, alguien quiera dar algún comentario, hacer algún cierre
Ana Lucía, Lucía. Sí, pues miren, yo con lo que quiero cerrar es con algo con lo que inició Ana Cristina. Ana Cristina decía que podemos utilizar las leyes de la electricidad sin necesidad de conocerlas. Entonces, pero háganse de cuenta que también voy a utilizar algo de lo que han dicho mis otras compañeras, Maru, sobre todo, que dice, pues tienes que ser. Tienes que hacer, no nada más es desde la alegría y desde la gratitud, pero imagínense que ustedes llegaron a su techo financiero y poniendo el ejemplo esto de la electricidad, son un foco de 6 watts. Y entonces ese techo financiero es que son un foco de 6 watts. Por más electricidad que le pongan, por más positividad, por más gratitud, por más canto y más baile, si tú en tu mente, en tu techo financiero eres 6 watts, pues vas a alumbrar 6 watts. Entonces, ¿qué es lo que requieres? Cambiar tu identidad, cambiar ese foco y de a la misma electricidad no conectarle un foco de 6 watts, conectarle a lo mejor primero uno de 20 y después uno de 40 y después uno de 60 y después alumbramos con un foco de 100 watts y después a lo mejor uno LED que sea más potente y que alumbre más todavía, que ocupe esa misma energía, la proyecte más y después nos podemos convertir en un láser. Es la misma electricidad, son las mismas leyes universales, pero sabiendo nosotros transformarnos nosotros, limpiar nuestras creencias limitantes, llegar con estas creencias empoderadoras, acompañarnos de un coach o mentor que nos apoye, que nos ayude, que nos haga las preguntas, que note dónde están esos gatilladores o botones, como decía Amarilis, y en vez de tener gatilladores o botones negativos, tengamos anclajes positivos que nos eleven, que nos motiven. Entonces, desde todos esos movimientos y todos esos cambios, pues nuestra luz va a brillar más. Y va a ser la misma electricidad, a lo mejor van a ser las mismas horas, el mismo esfuerzo, pero vamos a obtener mayor luz, mayores resultados financieros. Entonces, no se trata de como una creencia que comentaba Rosario en un inicio. No se trata de trabajar más, se trata de desde nuestra nueva mentalidad, desde nuestros nuevos ajustes, en dónde pongo mi atención, a dónde le doy la orden, como decía Maru, de empezar mi día y qué actividades son las que me van a llevar a lograr esos objetivos financieros o de salud o de relaciones que yo me tracé. Entonces, de eso se trata. El acompañamiento se trata de, a través de preguntas, te ayudamos a clarificar la idea de lo que tú quieres lograr y desde ese querer lograr empezamos a observar cómo tú tengas una visión clara, una emoción que desde el corazón esa energía se genere, se manifieste y tú empieces a observar tus creencias y desde las creencias que te empoderen empieces a hacer acciones alineadas para el logro de tus objetivos. Entonces, pues la invitación es a que nos sigan acompañando para que sepan cómo lograr hacer todo eso. ¿Sí? Amarilis, creo que quería continuar. Bueno, solo una para cerrar, ¿verdad? Me encanta lo que estabas diciendo, Lucía, y todo también es confiar, es conectarse con el corazón. Nosotros estamos aquí nosotros tenemos todas las respuestas, porque somos luces, somos luz, tenemos a Dios dentro de nosotros, ¿verdad? Y además de eso, nosotros los acompañamos es a enseñarlos a hacerse ustedes las mismas preguntas, porque las respuestas todas las tenemos dentro de nosotros. Entonces, eso es una invitación. Y para terminar, les digo que si ustedes quieren lograr cosas maravillosas en su vida, obsesiónense en lo que quieren, obsesiónense y lo van a lograr, porque todo está dentro de ustedes. Nada más conéctense con su corazón, escuchen, usen su intuición y bueno, y háganle caso que las leyes universales están para todos. Gracias. Ay, buenas noches. Yo quería repasar un poquito esto también que Amarilis estaba diciendo, obsesiónense, pero ¿con qué nos obsesionamos? Tiene que ser
como conocer nuestro propósito, qué estamos haciendo aquí en esta vida, que es algo que solo nosotros podemos hacer de esa manera, porque todos somos únicos y repetibles. Y eso lo vamos encontrando cuando empezamos a pensar que es algo que nos gusta mucho hacer, que haríamos todos los días y que haríamos aún sin que nos paguen. Y que es algo que puedo hacer naturalmente bien. Generalmente en esa intersección entre lo que hago bien y lo que me gusta hacer está el propósito. Pero entonces cuando tenemos ese propósito y diseñamos una visión de lo que queremos para nuestra vida futura y nos proponemos una meta, con esa meta, qué es lo que realmente más quiero en mi vida, no lo que se puede hacer o lo que calcula la gente que me rodea que yo soy capaz de hacer, sino lo que yo realmente quiero. Con eso, con eso yo me alineo, ¿verdad? Me alineo porque mi propósito lo voy a encontrar conectándome con Dios que está dentro de mí, ¿verdad? Y la misión que me ha encargado en esta vida. Entonces, cuando ya estoy alineada con ese propósito, puedo usar las leyes a mi favor y las cosas empiezan a fluir y a ser más fácil. De la otra manera es como ir remando cuesta río arriba, ¿verdad? Voy contra la corriente, estoy luchando, estoy tratando de que las cosas salgan a mi manera. Pero cuando yo me alineo y voy de acuerdo con las leyes, las cosas fluyen y ya voy cuesta abajo, digamos. Entonces, Maru, ¿vos querías decir algo? Sí, quería despedirme, darle las gracias a todos ustedes, a Rosario, sobre todo que puso esto, le tocó hoy hacerlo todo junto para nosotras. Y quiero darle una probadita y les voy a invitar que la semana que viene vamos a hablar de la ley del pensamiento, señores. Hablando de todo esto, no se la pierdan, traigan sus pensamientos positivos, traigan la energía que tenemos que tener para esos pensamientos para emitir esa frecuencia y vamos a hacer unos cuantos ejercicios interesantes. Gracias. Gracias, Pues gracias. muchísimas gracias. Estamos Realmente. ahora sí que muy a tiempo, chicas, de terminar. Me dio mucho gusto poder estar aquí con todos ustedes. Gracias a las personas que nos escucharon, gracias a las personas que nos van a escuchar en diferido. No se les olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos van a encontrar como Coach Lucía, Maru Gil, Ana Cristina, Amarilis y Rosario Moore. Así que bueno, de todas maneras aquí en nuestro canal de YouTube pueden encontrar los links para que nos puedan seguir. No duden en enviarnos todas las dudas, sus preguntas para la próxima sesión que tengamos. Nos encantaría poder responderles y poder a lo mejor ayudarles en eso que ustedes a lo mejor no alcanzan a ver, porque a veces yo le digo ceguera de taller, ¿verdad? Cuando estás ahí no permite ver eso que a lo mejor es lo que te está atorando. Pero cuando a veces gente de fuera, desde otro nivel de conciencia, puede ver eso, entonces es donde está el destape, ¿no? Para que puedas llegar al siguiente nivel, porque sí puedes. Muchísimas gracias, nos vemos entonces el próximo lunes, ¿verdad, chicas? Sí. Sí, El próximo lunes nos vemos y que pasen muy buena noche. Gracias. buenas noches, chao, Gracias. chao. Se pueden quedar, chicas.